Terminó la pausa y seguimos pateando el tablero y ya tenemos una comunicación, Nati, ¿no? Sí, ahí Martín dice que sí, lo voy a presentar. Él es Juan Ignacio Provendo, él es periodista de Página 12 y docente de la UBA. Escribió varios libros, entre ellos Rock Politique, que es uno de los más famosos, pero por el cual lo vamos a entrevistar ahora, que no es su último libro, pero lo presentó hace poquito, lo había mencionado en la Facultad de Humanidades. Se llama El Ojo que Espía y fue editado por Sudestada. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nati? Buenas tardes, un saludo a todos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas. Un detalle en la descripción. Sí, decime. También escribo en La Izquierda Diario, ojo. Ah, bien, bien, bien. Tiene artículos en La Izquierda Diario, es verdad. Bueno, Juan, yo había mencionado al principio que, bueno, te queríamos entrevistar a propósito de tu libro, ¿no? Y por la temática que trabajás, que es el rol de los organismos de inteligencia del Estado, y se nos hacía pertinente porque, bueno, acá en Jujuy, no sé si pudiste seguir el programa, pero, bueno, la semana pasada hubo 16 allanamientos a organizaciones sociales, a casas de referentes sociales, y donde se pudo ver en el procedimiento, en los relatos que hay, que hubo de antemano inteligencia y espionaje, ¿no? Así que en ese marco te queríamos entrevistar. Y la primera pregunta es, comentanos, y a la audiencia también, de qué trata tu libro, El Ojo que Espía. Comentanos qué fue la DIPBA y qué, no sé, cuál es el volumen, ¿no? Las características del archivo con el que trabajaste. Bueno, la DIPBA o fue la Dirección de Inteligencia que tuvo la policía de la provincia de Buenos Aires durante prácticamente toda la mitad del siglo XX, por el volumen del material que fueron acumulando. Creería que fue la agencia de espionaje más importante en la historia argentina después de la vieja CIDE. Cierra en el 98 y bueno, a partir de ahí hubo unos años de disputas judiciales para ver quién se quedaba con ese material, porque bueno, yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Pero yo calculo que un espía, cuando empieza a trabajar de eso, lo que menos imagina es que su trabajo va a hacerse público. Entonces hubo un tironeo con todo este archivo, hasta que finalmente un organismo de derechos humanos, que está en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, logra quedarse con la custodia de ese material y después de, bueno, un trabajo de reorganización, lo pone, entre otras cosas, a disposición de periodistas e investigadores, que bueno, a través de eso es que llegué yo. En la primera instancia, yo fui publicando algo de este material en Página 12 y después me pareció que era interesante reunirlo en un libro. Así que el resultado de eso es El Ojo que Espía, que salió, bueno, hace 2 años, pero como inmediatamente después apareció la pandemia, bueno, hubo cuarentenas y tal, recién lo estoy presentando ahora. Y lo otro que me preguntaste es cuál era el volumen, ¿no? De archivos. Y hay aproximadamente unas 3 millones de hojas, tan solo de papeles, 3 millones de hojas, ¿no? Además de cintas VHS, cassettes, fotografías, y después otra cosa, al menos que a mí me interesa, porque trabajo con archivos no solo de inteligencia, digo, también con archivos de diarios, revistas y publicaciones. Otro material que a mí me resultó interesante es la recopilación de hemerografía, ¿no? Diarios, revistas de la época, así que bueno, después de eso tratar como de cruzar todo ese material y pueden generar alguna lectura posterior, porque no siempre los espías, al menos en estos documentos, eran explícitos, ¿no? A veces, bueno, había que leer entre líneas. Un poco el resultado de eso es El Ojo que Espía. Juan, Gastón Remy te está hablando. Te quería preguntar, de todo eso que vos encontraste, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Capaz que varias cosas, pero la que más te llamó la atención. Hola Gastón, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Mirá, a mí lo que más me llamó la atención fueron, mejor dicho, todas las carpetas que tenían que ver con pueblos de la muerte, por la significación que tuvo esto, por el poco avance jurídico que tuvo. Recién hace pocos días hubo condenas a militares vinculados con estas tareas, y también por una cuestión personal. Yo nací y me crié en Villa Gesell, que es una de las localidades balnearias en las que aparecieron cuerpos, la mayor cantidad de los cadáveres que aparecieron en las costas
de víctimas de vuelo de la muerte fueron en 1979 en 4 localidades balnearias puntuales, que es el fue una, Pinamar otra, pero fundamentalmente Santa Teresita de Marejó, que es donde recién 3 décadas después se logró atribuir la identidad de esos cadáveres, entre ellos, bueno, las monjas francesas, Azucena Villaflor, que fue una de las fundadoras de Madre Plaza de Mayo, y demás. Eso a mí es lo que más me impactó, sobre todo porque es quizás de las, digamos, de las tareas, de los delitos de lesa humanidad, fueron los que más tardaron en descubrirse, ¿no? Digamos, yo no creo que los militares y sobre todo los de la Marina imaginaban que, bueno, esos cuerpos que tiraban de aviones al río, después el mismo río y el mar argentino los iba a devolver al mar, es lo que menos imaginaban. Entonces hubo un trabajo ahí bastante veloz, pero precario a la vez, de ocultamiento de esos cuerpos que fueron enterrados en tumbas NM en distintos cementerios de esa zona, y recién a mediados de la década del 2000, a través de un trabajo bastante farragoso, en el que intervinieron el equipo de antropología forense por un lado, pero antes que eso el Poder Judicial, que tuvo que autorizar la exhumación de esos cadáveres. Ese fue el trabajo que a mí en lo personal más me impactó, pero también todos los demás, ¿no? En todos los ámbitos que uno se puede imaginar, en el ámbito obrero, fabril, en la cultura popular, en el fútbol, digamos. No hubo espacio en el que la inteligencia no haya operado. Uh-huh. Sí, sobre eso te quería preguntar, Juan. El libro que desde ya recomendamos leerlo tiene eso, ¿no? Varios capítulos y desarchivados de cómo procedía en estos distintos ámbitos que vos mencionás, el político, el movimiento obrero, cultural, el cine incluso, el rock, el fútbol, etcétera. Te quería preguntar específicamente sobre los archivos de investigación que vos ponés ahí o reflejás en la fábrica Mercedes-Benz, también en el frigorífico Swift, y tirás un dato de que el 30% de los casos denunciados por la CONADEP en su momento corresponden, ¿no?, a trabajadores de estas fábricas. ¿Qué más nos podés comentar sobre eso? ¿Cuál era la intencionalidad? Después hay otro capítulo también que es el análisis sobre la huelga del 79, ¿no?, que fue el primer paro general durante la dictadura. Sí, el 30% pertenecen no solo a esa fábrica, sino al mundo obrero en general. Esa fábrica, la de Mercedes-Benz, en González Catán, partido de La Matanza, fue la primera que abrió la firma fuera de Alemania, así que ahí ya tiene una significación importante. Después en lo sucesivo hubo una organización gremial muy interesante que fue resistiendo a distintos gobiernos dictatoriales, constitucionales. De hecho, hasta antes de la dictadura, hasta antes de la última dictadura, el pie de lucha más fuerte se dio durante el gobierno de Isabelita, digamos, de María Estela Martínez de Perón, ahí con una fuerte intervención de Carlos Rucauf, ¿no? Uh-huh. Que en ese momento era ministro de Isabelita y, bueno, lugarteniente de López Rega. Y, bueno, después sí, en la dictadura hubo ahí un arrase grande. Esos documentos dejan muy en claro la complicidad de las autoridades de la fábrica con el régimen militar, algo que, bueno, ustedes conocen bien porque pasó en Ledesma, ¿no?, con mucha brutalidad. Sí. Y, bueno, después sí, nombrás vos, Nati, el frigorífico Swift, ahí frigorífico emblemático ¿cómo es?, en Berizo, ahí al lado de La Plata. También son fábricas muy modélicas de la resistencia obrera a lo largo de décadas, que después, bueno, la dictadura termina de debilitar. Y después me preguntaba sobre la movilización del 79, bueno, también ahí los documentos son reveladores porque a mí en lo personal me dieron perspectivas que yo desconocía sobre episodios muy conocidos. En particular, bueno, las protestas de la última dictadura, donde, bueno, las comisiones internas estaban prohibidas, uh-huh, pero pese a eso los trabajadores se encontraban algunas estrategias que lamentablemente en la dictadura no prosperaron porque, bueno, prácticamente estaban acorraladas y con
poca maniobra de movimiento, pero estos documentos dejan en claro lo que hasta ese entonces, digamos, hasta el momento en el que se desclasifican estos archivos, nosotros lo conocíamos no más que por testimonios, ¿no?, de sus operarios, pero estos documentos policiales le dan otro sustento que inclusive hasta habilitan a que puedan avanzarse en procesos jurídicos, justamente cosa que hasta ahora no hubo, ¿no? Digamos, el enjuiciamiento de los cómplices civiles y empresariales en delitos de lesa humanidad. Claro. Bueno, en este capítulo sobre la huelga del 79 es muy interesante porque hay una parte, una imagen, donde muestra incluso, ¿no?, la cantidad de acatamiento que había en cada una de las fábricas, pero la conclusión de uno de los que espiaba, de los que realizaba este espionaje, decía que había sido un fracaso cuando el volumen de gente y la capacidad de movilización era enorme, ¿no? Pero bueno, eso está ahí en el capítulo. Juan, la última, vos mencionaste que la DIPA se disolvió en el 98. ¿Qué conclusiones, no, sacás vos de tu investigación y qué hilos de continuidad encontrás, ¿no?, con la actualidad? Bueno, la DIPA se crea en el 56, es una de las primeras, es uno de los primeros organismos que inicialmente se encargan de analizar la militancia peronista al momento en el que estaba proscripto el peronismo, ¿no? O sea, es un emergente de ese contexto, de la revolución, de la llamada revolución libertadora y de la prohibición de la expresión y de la militancia del Partido Justicialista. Ahora bien, después de la Revolución Cubana, esto toma un sesgo y se encolumna dentro de una política exterior de Estados Unidos, en donde le exige a todos los gobiernos de Latinoamérica que estaban alineados bajo su gobierno, de que empiecen a investigar lo que ellos configuran como el enemigo marxista. Entonces, digamos que el sujeto de persecución empieza a cambiar, ya no es el militante peronista solamente, sino cualquier tipo de simpatía que había con el marxismo, ya sea real o sea ficticia, porque también hay otro aspecto acá. Los organismos de inteligencia en su naturaleza necesitan que exista un enemigo para tener sentido, ¿no? Si no le existe, no hay a quien espiar y no es necesaria la existencia de estas agencias. Entonces acá hay una cosa más tenebrosa todavía, que no solamente es perseguir a personas por su ideología política, sino también inventarle a personas una ideología que quizás no tengan. Entonces, bueno, empiezan como a adaptarse, y acá creo que está el secreto de la perdurabilidad de este organismo, que se va un poco adaptando al contexto y a las necesidades de la persecución política. Después ya en la década del 90, cuando empieza a desfinanciarse, se nota ahí poco volumen, digamos, ya en los archivos de esa década el espionaje parece casi que una monografía, digamos. Hay más trabajos que buscar recortes de diarios, digamos, ya no hay tanto espionaje, no hay tanta infiltración, por ejemplo, ¿no? Entonces es poco el material que se consigue. Ahora, unidos con el presente, muchos porque digamos que las técnicas de inteligencia se fueron sofisticando con el paso del tiempo. Lo que no cambia mucho es el modus operandi, siempre sigue siendo lo mismo: infiltración, pinchaduras de teléfono, delaciones, va por ahí. Esto creo que no ha cambiado, y tampoco ha cambiado la utilidad. Digamos, los organismos de inteligencia per se, conceptualmente, son positivos en el sentido de que, bueno, su idea cuál es: de repente desbaratar atentados o redes de trata de personas, ¿no? O grupos narcos. El tema es que después se los sesgan hacia una persecución política apoyados por el secretismo que impera, ¿no? Que es una discusión que me parece que está muy presente y que está bueno ponerla en la mesa. ¿Hasta qué punto es saludable la confidencialidad del trabajo de inteligencia? También está bien, es cierto que un espía no puede presentarse como espía, ¿no? Claro. Pero también sería bueno encontrar algún de fiscalización
justamente para que las tareas de inteligencia tengan una finalidad propositiva y positiva y no que sean utilizados para espionaje político, como bueno le ha pasado a ustedes, bueno, cuando se supo, ¿no? En ocasión de la reunión del G20, que fueron espiados muchos militantes del Frente de Izquierda. Y en otro sentido, bueno, lo que vos comentaste, Nati, que sucede, que está sucediendo en Jujuy últimamente. Así es. No sé si querés agregar algo más, no sé, Gastón, ¿no querés agregar algo más, Juan? Sí, que compren el libro. Bien, desde ya recomendando. ¿Está en todas las librerías? No, porque está en Sudestada, que es una editorial bastante chica en la distribución. Sí. Lo más difícil de un libro no es escribirlo ni imprimirlo, que de por sí son dos cosas muy complicadas, sino distribuirlo en un país tan grande como Argentina, donde cada librería tiene, bueno, no quiero abundar en esto porque no tengo esta charla, pero cada librería tiene su condición, algunas piden que lo dejes a consignación y te los pagan un año después, y con la inflación que hay es muy difícil. Claro. Pero el mecanismo más sencillo que yo recomiendo siempre es hacerlo por internet a partir de la página de Sudestada, que tiene un sistema de envío puerta a puerta muy bueno y por poca plata, considerando que los libros de Sudestada de por sí están mucho más baratos que lo de quizás las editoriales más importantes. Así que googleen El Ojo que Espía o entren a la página de Sudestada y lo encuentran y lo pueden conseguir. Después están en algunos lugares, pero sinceramente no los recuerdo. Así que está bien, no era más. Nosotros estamos, justamente te cuento un chivo y aprovecho por abrir una librería acá, entre otras cosas, estábamos viendo con Sudestada, así que seguramente de ahí ya lo anotamos en la lista. Puede llegar. Para que esté. Bueno. Bueno, lo felicito. Gracias. Bueno, Juan, te agradecemos por el tiempo, por la predisposición y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas y chicos. Dale. Y a disposición para lo que necesiten. Un abrazo. Genial, chao. Chau. Nos vemos. Bien, ahí conversábamos con Juan Ignacio Provendo, la periodista de Página 2, El Izquierda Diario, y también docente de la UBA, presentando su libro El Ojo que Espía. Sí, y dejo, no lo pude interrumpir a Juan, pero me hizo acordar, mientras él hablaba, el tema de Mercedes-Benz y los años de plomo, los años 70, en cuanto a gobierno de la dictadura. Hay un documental imperdible, si no lo vieron, se llama Milagros no hay. Ajá. Es de Gaby Weber, está disponible en YouTube. Excelente documental. ¿Cómo se llama? Milagros no hay. Milagros no hay. Sí, es sobre la historia de los obreros de la Mercedes-Benz aquí en Argentina, en esa época, con todo un registro de documentación, tanto hecho aquí como en el país de origen de esta multinacional, que es Alemania. Bien, perfecto. Pero una cosa que quería mencionar, no lo mencioné acá, pero en el libro también, cuando en un momento, en la parte de cuando investigan, hacen inteligencia sobre el rock, por ejemplo, hacen sobre los redonditos de ricota, y en algunos casos los que el servicio de inteligencia le pedía a los que espiaban o a los infiltrados o a los que realizaban esa tarea que, por ejemplo, que traten de interpretar las letras de los redondos, ¿no? Una tarea bastante difícil. Pero Spinetta también decía eso, que si a él no lo persiguieron tanto fue porque nunca entendieron su poesía, ni las letras, ni lo que quería decir. Bueno, igualmente hay, en esa época muchos artistas y músicos, las letras estaban escritas entre líneas, no se podía decir directamente lo que se pensaba. Había que tener una capacidad metafórica y una cierta sensibilidad para poder... que no creo que evidentemente los servicios no. Estaban acostumbrados al 2 más 2 son 4. Así es. Bien, esos tendrían que haber sido despedidos, ¿no? Claramente. Esos servicios. No me interpretás la canción Los Redondos, chao. Afuera. Bueno, seguimos después de esta pausa con más Pateando el Tablero. No se vayan hasta las 15 aquí en la 101.7.